Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, y créanme, esto podría cambiarlo todo. Prepárense para sumergirse en el mundo del espectáculo, porque hoy vamos a desentrañar los últimos rumores y señales que apuntan a que, atención, Hande Erçel querría a Kerem Bürsin de vuelta. Sí, han oído bien. Este título, Hande Erçel quiere a Kerem Bürsin de vuelta, la decisión que cambiará todo, no es solo un gancho, es una puerta a un drama romántico que podría estar a punto de reescribirse. ¿Será cierto? ¿Qué está pasando realmente detrás de cámaras? ¿Qué implicaciones podría tener esto para sus carreras, para sus fans y para el futuro de sus proyectos? Vamos a analizarlo todo con detalle, con toda la información que hemos recopilado, las pistas, los indicios y las especulaciones. Así que si son fanáticos de la pareja que conquistó corazones en Senkalkapm, o simplemente aman una buena historia de reencuentro, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestras dosis semanales de chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Su suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que trascienden la pantalla. Se conocieron en el set de una de las series más exitosas de Turquía, Senkalkapm, y la química entre Eda y Serkan, sus personajes, traspasó la ficción para convertirse en una relación real que cautivó al público a nivel mundial. Sus fans, conocidos como Hande Kerem fans, se volvieron una comunidad apasionada, siguiendo cada paso de la pareja, celebrando cada momento juntos y lamentando con gran tristeza su separación hace ya algún tiempo. Pero como sabemos, en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan definitivas como parecen. Los rumores de un posible regreso de Hande y Kerem han estado circulando con más fuerza que nunca en las últimas semanas. Y no son solo rumores vacíos, hay indicios que alimentan estas especulaciones. Para empezar, hemos visto a Hande Erçel compartir en sus redes sociales, de manera muy sutil, pero para los ojos atentos, algunas pistas. Por ejemplo, ha dado me gusta a publicaciones antiguas de ella y Kerem, momentos icónicos de la serie o de su vida juntos. Puede parecer poca cosa, pero para los fans más observadores, estos gestos tienen un gran significado. Es como si estuviera revisando su pasado, quizás añorando esos tiempos. Y no solo eso, también ha habido interacciones, a veces casi imperceptibles, entre ellos en el ámbito digital. Un comentario fugaz, una mención en una historia que luego desaparece, o incluso la coincidencia de que ambos estén siguiendo a las mismas cuentas de amigos en común. Pero las señales no vienen solo de parte de Hande. Kerem Bürsin también ha tenido sus momentos de nostalgia pública. Aunque él ha sido un poco más reservado, en entrevistas recientes ha hablado con mucho cariño de su tiempo en Senkalkapm, y de la experiencia de trabajar con Hande. Ha resaltado la conexión especial que tenían en el set y cómo esa energía se reflejaba en la pantalla. Para muchos estas declaraciones no son solo un recuerdo profesional, sino una apertura hacia la posibilidad de que haya sentimientos aún latentes. Y aquí es donde entra la parte emocionante, ¿qué significa esto para la decisión que cambiará todo? La especulación más fuerte es que Hande Erçel podría estar buscando activamente una reconciliación. La pregunta clave es, ¿está realmente buscando reconciliación o simplemente está expresando nostalgia? Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de estas dos estrellas, han estado publicando artículos y reportajes que sugieren que Hande ha estado intentando contactar a Kerem. Algunos incluso afirman que ha habido reuniones, encuentros discretos lejos de los ojos curiosos de la prensa y de las redes sociales. Ahora, ¿qué podría cambiar todo? Si Hande Erçel y Kerem Bürsin decidieran darle una segunda oportunidad a su relación, esto tendría un impacto monumental. Primero, en ellos mismos. Imaginen la felicidad de sus fans si volvieran a estar juntos. La comunidad Hande Kerem explotaría de alegría. Sería una noticia que dominaría los titulares no solo en Turquía, sino en todos los países donde la serie tuvo un éxito arrollador. Sus carreras podrían verse impulsadas aún más, con nuevas oportunidades de proyectos conjuntos o individuales que generarían un gran interés mediático. Además, piensen en el aspecto profesional.
Han demostrado ser una dupla increíblemente exitosa en la pantalla. Si regresaran, veríamos. ¿Es una nueva temporada de Senkalcam? ¿O quizás un nuevo proyecto juntos? La expectativa sería altísima y cualquier colaboración entre ellos se convertiría automáticamente en un evento. Los estudios y productores estarían deseosos de tenerlos en sus filas, sabiendo el potencial de éxito que representan. Pero no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. Una posible reconciliación también podría traer consigo presión. La presión de los fans, la presión mediática, la presión de mantener viva la magia que cautivó al público en primer lugar. Tendrían que navegar estas aguas con cuidado, asegurándose de que cualquier decisión que tomen sea genuina y no solo una estrategia para capitalizar su popularidad. Analicemos más a fondo las pistas. Las redes sociales son un campo de batalla de indirectas. Cuando Ande comparte una foto de su pasado con Kerem, o cuando Kerem publica una canción que les recuerda, no es solo un acto de compartir. Es un mensaje. Un mensaje para él, un mensaje para sus fans, y quizás un mensaje para el mundo. Los cambios en su comportamiento en línea, la forma en que interactúan con otras personas, todo puede ser interpretado como un indicio de sus sentimientos. Por otro lado, es crucial mantener una perspectiva equilibrada. Los medios a menudo exageran los rumores para generar clics y visitas. Es posible que Ande esté simplemente nostálgica de una etapa importante de su vida, una etapa marcada por un gran éxito profesional y personal. Y Kerem, al ser un profesional generoso, hable con aprecio de su compañera de escena. No debemos olvidar que en el mundo de las celebridades, la amistad y el respeto profesional son también muy importantes. Sin embargo, hay algo en la intensidad de los rumores y en la devoción de los fans que hace que esta historia sea particularmente intrigante. La posibilidad de que dos personas que compartieron una conexión tan profunda, tanto en la pantalla como fuera de ella, encuentren el camino de regreso, es algo que siempre apela a nuestro lado romántico. ¿Qué implica esta decisión que cambiará todo? Si Ande Erçel decide dar un paso concreto hacia Kerem Bürsin, y si él está receptivo, esto no solo cambiaría su relación personal. Podría cambiar el panorama de las series turcas a nivel internacional. Podría generar una ola de nostalgia y expectación que revitalizaría el interés en su trabajo anterior y abriría puertas a futuros proyectos. Imaginen el impacto en la industria del entretenimiento turco si la pareja más querida de los últimos años decidiera unirse nuevamente. Sería un acontecimiento que eclipsaría muchas otras noticias. Pensemos en el lado de Kerem. ¿Cómo podría reaccionar él? Él ha sido más hermético al respecto, pero sus entrevistas recientes sugieren que guarda un gran aprecio por Ande y por su tiempo juntos. Si Ande se acerca con intenciones serias, es plausible que él esté dispuesto a escuchar. Su reacción determinará en gran medida el futuro de esta posible reconciliación. Otra faceta a considerar son los proyectos individuales. Ambos son actores muy exitosos y tienen sus propias carreras. Una reconciliación podría afectar la forma en que abordan futuros proyectos. ¿Se centrarían más en proyectos conjuntos para satisfacer a sus fans, o mantendrían sus carreras individuales? El equilibrio sería clave. Y no olvidemos el poder de los fans. La comunidad de seguidores de Ande y Kerem es una de las más activas y apasionadas que existen. Si ellos confirmaran una reconciliación, la respuesta sería masiva. Los pedidos para nuevos proyectos juntos no se harían esperar. Serían una fuerza impulsora para cualquier decisión que tomen. ¿Podría haber un factor externo influyendo en esta posible reconciliación? A veces los eventos importantes en la vida, como aniversarios significativos, lanzamientos de nuevos proyectos o incluso momentos de reflexión personal, pueden llevar a las personas a reconsiderar sus decisiones pasadas. Quizás un evento reciente ha impulsado a Ande a sentir esta necesidad de un reencuentro. El verdadero misterio reside en la naturaleza de los sentimientos. ¿Es amor, es amistad, es nostalgia, o una mezcla de todo? Y lo más importante, ¿están ambos en el mismo punto, deseando lo mismo? El silencio y las indirectas son el pan de cada día en el mundo de las celebridades, y es nuestra labor como observadores intentar descifrar los mensajes ocultos. Lo que sí está claro es que la idea de que Ande Erçel quiera a Kerem Bürsin de vuelta ha encendido la imaginación de millones de personas. Es una historia que evoca esperanza, romanticismo y la creencia en segundas oportunidades.
Y si esta decisión realmente se concreta, si se produce ese reencuentro, créanme, el mundo del entretenimiento turco, y mucho más allá, se paralizará. Será un evento que marcará un antes y un después, y estaremos aquí para contárselo todo. Así que, para resumir, hemos analizado las recientes señales y rumores que sugieren un posible acercamiento entre Ercel y Kerem Bürsin. Desde las sutiles interacciones en redes sociales hasta las declaraciones públicas, todo apunta a que la nostalgia y quizás algo más, podría estar en el aire. La posibilidad de una reconciliación no es solo un tema de interés romántico, sino que podría tener un impacto significativo en sus carreras, en sus proyectos futuros y en la forma en que sus fans interactúan con su trabajo. La clave está en la autenticidad de sus sentimientos y en las decisiones que tomen a partir de ahora. Ha sido un placer desgranar este tema tan intrigante con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel realmente quiere a Kerem Bürsin de vuelta? ¿Piensan que esta posible reconciliación cambiará todo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es lo más importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que aman del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.